Hola, muy buenas de nuevo y bienvenido a mi canal. Empezamos en la parte de formación. Hoy, lógicamente y de forma inicial, vamos a hablar de las generalidades de la teoría del entrenamiento. ¿Por qué? Básicamente porque la teoría del entrenamiento es la base de todo el trabajo que luego va a suponer una preparación física optimizada. Y en segundo lugar, porque me gustaría presentaros para mí el pilar fundamental y el que nos vamos a basar durante todo el canal para desarrollar los conceptos teóricos. Este concepto es la gráfica que veis dibujada en la pizarra. Primero de todo me gustaría pedir disculpas respecto a mi calidad de dibujante, porque si me hubiese gustado dibujar me dedicaría a las bellas artes y no a la educación física, pero ya veis que no es mi fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos en la pizarra? Pues en la pizarra tenemos la gráfica que describe lo que es un proceso de entrenamiento. Es una gráfica que relaciona nuestro rendimiento físico con el tiempo, que lo veis desarrollado aquí en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Esto sería el tiempo y esto sería nuestro rendimiento físico. ¿Por qué digo que esto es la base? Porque todas y cada una de las asignaturas que se desarrollan en ciencias de la actividad física y el deporte, y en muchos casos en fisioterapia, sobre todo en la parte de readaptación y en la parte de ejercicio terapéutico, vienen determinadas por la misma gráfica y se van a ver envueltas dentro del mismo gráfico. Por ejemplo, y para que lo entendáis rápido, teoría del entrenamiento no va a salir en ninguna de sus facetas de este trabajo de aquí. Todo lo que se habla sobre teoría del entrenamiento viene determinado por el factor carga. Es decir, cómo vamos a aplicar esa carga de entrenamiento para generar unas adaptaciones en nuestros deportistas. En este sentido, siempre, toda carga que podamos aplicar, de la naturaleza que sea, va a tener una afectación sobre el cuerpo que vamos a denominar fatiga. Ese concepto nos llevaría a una disminución de nuestro rendimiento físico en una situación aguda, ¿vale? Aguda quiere decir poco tiempo después de la ejecución del ejercicio. Finalmente, y con el paso del tiempo, se generaría una fase de recuperación, que la podéis ver aquí, ¿de acuerdo? A partir de la que desarrollaríamos un proceso de sobrecompensación. Ya veremos más adelante si esa recuperación tiene que ser de una forma o de otra, o qué tipo de sobrecompensación tenemos. Y ya os adelanto que igual que tenemos sobrecompensaciones positivas, podemos tener sobrecompensaciones negativas y que por tanto no van a tener una mejora del rendimiento efectivo en nuestros deportistas. Finalmente, hay que entender que esta gráfica, que esta curva que nos podemos encontrar aquí, que tiene forma de V, va a tener un desarrollo dentro de los conceptos de microciclo, mesociclo y macrociclo que desarrollaremos dentro de la planificación de la teoría del entrenamiento, en el que van a producir un proceso de adaptación. ¿Cómo? Muy fácil. Si nosotros generamos esta curva repetida en el tiempo, adaptando las cargas cada vez a la situación de rendimiento de nuestro deportista, vamos a conseguir, siempre que esas cargas estén optimizadas, conseguir un aumento del rendimiento, lo que provocará procesos que procesos de adaptación a corto plazo nos lleven a procesos de adaptación a largo plazo y finalmente a un aumento del rendimiento. Toda esta gráfica que veis aquí desarrollada, lo que nos lleva es a poder concluir que el entrenamiento deportivo se basa en la aplicación progresiva y sistemática de cargas de entrenamiento que van a estimular esos procesos de sobrecompensación que
a lo largo del tiempo y acumulados de forma correcta, nos van a llegar a nuestro rendimiento deportivo. Y hasta aquí la primera de las aportaciones teóricas de este canal. Si alguien tiene alguna duda, algún elemento para comentar o algo que quiera implementar entre nosotros, por favor, en los comentarios del vídeo yo intentaré responder a los máximos posibles. En el caso de que no me sea posible, guardaría las preguntas para hacer los vídeos de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Muchas gracias.